Secundaria y prepa van a pasar con Samuel. Está acá levantando la mano de este lado. Si estás en secundaria o prepa, pásale con Samuel. Ahí van a tener una clase mientras nosotros tenemos la predicación. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. El título de la predicación del día de hoy es "Se me olvidó mi password". ¿A cuántos les ha pasado que se les ha olvidado su password? Ándale pues. A todos creo, o casi a todos se nos ha olvidado el password, ¿verdad? A principios del 2011, una persona llamada Stephen Thomas, por ahí el Bitcoin, la moneda electrónica que no depende de ningún banco central en ningún país, es una moneda electrónica flotante que no tiene regulación. Pues en aquel entonces esa moneda era desconocida para todos nosotros, y a esta persona, a Stephen Thomas, le pidieron que hiciera un video porque él era experto en ese tipo de tecnología y quería esta empresa de bitcoins que hiciera un video para poderlo explicárnoslo a todos nosotros, que somos mortales y no entendemos mucho de esas cosas de blockchain y de todo eso. Entonces en aquel entonces le pagaron con 7,000 bitcoins ese video que él hizo y lo pusieron en las redes sociales, y la moneda en aquel entonces andaba fluctuando alrededor de $1 por bitcoin. Entonces dijeron, bueno, pues te vamos a pagar $7,000 por este video que vas a hacer, pero te lo vamos a pagar en bitcoins. Y él dijo, ok, perfecto. Bueno, ese mismo año, en el 2011, el Bitcoin al final del año valía $30 por Bitcoin. Entonces esos $7,000 se convirtieron en $140,000. Y él, por algún descuido, pues obviamente el Bitcoin lo protege en programas donde necesitas un password. Entonces él dijo, bueno, pues ya tengo $140,000. Pues voy a sacar mis $140,000 y los voy a convertir a moneda. Pues resulta que el password no le funcionó. De esas veces que dices, voy a poner el password y ya me lo sé, no tengo que escribirlo en ningún lado. Y pues no funcionó. Para hacerles el cuento corto, después de 12 años el Bitcoin pasó, esos 7,000 Bitcoins pasaron de $140,000 a $264 millones. Y el programa de seguridad le permite a Stephen Thomas hacer 10 intentos para adivinar su password. Si hace 10 intentos y lo hacen incorrectamente o pone incorrectamente el password, se autodestruye la cuenta y se va allá, viaja por los aires y desaparece. Entonces Stephen ha intentado recuperar su password y ha intentado ponerlo en este sistema de seguridad 8 veces. Le quedan 2 intentos nada más. Y ahí están en juego $264 millones. En una entrevista él mismo dijo que cuestionaba su propia valía. Imagínense lo decepcionado que una persona puede estar de sí misma cuando dice, no puede ser que no me acuerde de mi password y ahí están $264 millones. Y dice en la entrevista que se cuestionaba qué tipo de persona es por perder algo tan importante. En 12 años se ha sentido con falta de paz, se ha sentido con impotencia, se ha sentido con desilusión de sí mismo, y esa es la historia de Thomas. Los passwords son sumamente importantes. Nos dan acceso a privilegios, a beneficios, a créditos, a información confidencial, y en algunos casos pueden darte acceso a $264 millones. Así que son muy importantes. El principal problema de olvidar un password tiene que ver con algún descuido o con que tu memoria no es muy buena,
O si tu memoria es buena, a lo mejor no es muy ordenada. Pero hoy quiero exponerte la vida de alguien que se le olvidó su password por un descuido. Antes de exponerte la vida de esta persona a la cual se le olvidó su password, por cierta negligencia, por cierto descuido, quiero aclararte una cosa. Aunque la Biblia es homogénea, de un principio a un fin, y lleva una historia con un hilo perfectamente llevado por el Señor, un hilo que nos lleva a 66 libros con más de 40 autores en diferentes idiomas, y nos hila y a través de estos hombres Dios inspira a estos hombres para que nos den una palabra. En la Biblia podemos detectar varias dispensaciones, son maneras de que Dios ha tratado con el hombre, pero bueno, fuera de las dispensaciones que puede ser la dispensación de Abraham o de Moisés, de la ley de Moisés, o de Jesús, o de lo que viene después de la segunda venida del Señor, hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. En este Antiguo y Nuevo Testamento podemos ver dos perspectivas. La primera perspectiva en el Antiguo Testamento es que podemos ver claramente la ira de Dios contra el pecado y cómo Dios, a pesar de ese pecado del hombre, nos ha dado oportunidades y nos ha dado misericordias en diferentes temporadas. Pero por otro lado, en el Nuevo Testamento vemos cómo hay una gracia de la cual ahorita Cindy hablaba. Esa puerta de la gracia no siempre ha estado abierta. Y el Nuevo Testamento podemos ver vez tras vez cómo la gracia del Señor se manifiesta a través de Jesús, el cual vino y murió por ti y por mí para darnos salvación. Dios dio todo lo que tenía, no se quedó con nada, para podernos dar a nosotros una vida llena de esperanza. Esa nos la da Cristo. Entonces podemos ver varias perspectivas. Aunque la Biblia es un libro unificado, podemos ver que lo fundacional de la Biblia está en el Antiguo Testamento, y a partir de esa fundación del Antiguo Testamento, Dios en el Nuevo Testamento empieza a construir algo y una revelación nueva. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son una historia maravillosa. Por un lado, Dios odiando al pecado, pero por otro lado, Dios manifestándonos que no nos odia a nosotros los pecadores. ¿Por qué Dios odia al pecado? Porque el pecado nos separa de Dios, nos divide de Dios. El pecado es un obstáculo para podernos relacionar con Dios. Por eso Dios lo odia tanto, lo aborrece. Pero a veces nos confundimos y pensamos que Dios odiaba al pecador, y ni en el Nuevo Testamento ni en el Viejo Testamento Dios ha odiado al pecador. Dios ha odiado al pecado. Y es el error que muchas iglesias cometemos. Le hacemos ver a la gente, o la confundimos, de que Dios odia al pecador, y Dios no odia al pecador, Dios ama al pecador. Lo ama tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, el password para accesar a Dios era la fe en sus promesas y en las profecías que había de venir. A Cristo se le profetizó por mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Así que la fe que tuviera el pueblo de Dios, ya sea gentil o judío, en esas promesas, en esas profecías, les será contado como justicia. La fe en lo que habría de venir era como tú podrías ser salvo. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora somos salvos por lo que ya pasó, no por lo que viene.
Ya pasó, ya vino, ya se cumplió la promesa. Ahí está Cristo Jesús, encarnado, hecho hombre en una cruz y resucitado al tercer día. Eso es lo que nos da salvación, esa fe. Entonces la fe futura en el Antiguo Testamento te daba salvación. La fe de lo que ya pasó en el Nuevo Testamento es como tú llegas a tener un acceso a Dios, un password. Ese es el password. El password en el Antiguo Testamento era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que había sacado a través de Moisés al pueblo de Egipto. Esa fe en ese Dios que había estado con Josué dándole al pueblo la tierra prometida. Ese Dios que tenían toda la fe puesta, ese mismo Dios de David, del rey David, el cual reinó y fue el segundo rey de Israel. Hoy, la fe que tenemos que tener es esa fe en Cristo, como tu único y verdadero Salvador. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. En ningún otro. Te estoy hablando de que puedes agarrar cualquier Biblia. La Biblia católica, la Biblia protestante en todas sus facetas. En cualquier tipo de Biblia y traducción tú vas a encontrar algo claro en la palabra. Y es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Cristo Jesús. Así que esa verdad la vamos a proclamar en Roca, y yo espero que cada predicación que tengamos aquí, sea de cualquier tipo de tema, pueda desembocar en que Cristo es tu Salvador. Vamos a empezar una serie de discipulados en febrero, a finales de febrero, donde vamos a profundizar en muchos temas. Vamos a profundizar en de dónde viene la Biblia, cómo fue hecha la Biblia, qué es realmente el pecado, las raíces del pecado, cómo se conforma el pecado. Vamos a hablar de la Trinidad, cómo es que se manifiesta un solo Dios en tres personalidades. Vamos a hablar también del carácter de Cristo en el creyente. Vamos a hablar de muchos temas en ese discipulado. Te invito a que estés atento para ahora que empiece que lo tomes. Pero al final del día, todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desemboca en algo. En un plan redentor, el cual se planeó, se ejecutó, y hoy podemos vivirlo tú y yo a través de Cristo Jesús. Así que, aclarando ese password y esa manera de accesar a Dios, tanto antes de Cristo como después de Cristo, ahora quiero presentarte la historia de hoy. Algo pasó con la fe de David. Estoy hablando del rey David. Estoy hablando de ese muchachito, el cual un día se le enfrentó a un gigante Goliat y lo derrotó. Un muchachito sencillo, un muchachito pastor, pero muy valiente. Un muchachito que era el hijo de Isaí, el menos favorito. Y entre los 12 y los 16 años, según los eruditos y los estudiosos, fue ungido como rey de Israel, un rey sin corona. Y lo ungió el profeta Samuel. Hijo de Isaí, no muy favorecido por su padre. David fue un hombre misericordioso. Aunque él sabía que Dios lo había ungido como el rey de Israel, él sabía, había un rey que estaba ahí, que era el rey Saúl, y el rey Saúl lo trataba de matar. Y a pesar de eso, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y no lo hizo, porque tenía un corazón misericordioso, tenía un corazón benevolente. Era un excelente hombre de guerra, pero era misericordioso y benevolente. Dice la palabra en 1 Samuel 13:14 que Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón y lo encontró en David.
David tenía un corazón conforme al de Dios. Un corazón de cordero y un corazón de león. Un corazón que podía dar misericordia. Ahí podemos ver en la Biblia, en Samuel, la historia de Mefiboset. Cómo busca Mefiboset en la Biblia y ve la historia tan bella que hay de misericordia por parte de David hacia él. Era un buen hombre. Dios que dices, es buen hombre, pero al mismo tiempo era valiente y se enfrentaba a cualquier ejército y lo acababa. Un valiente, un corazón valiente pero humilde. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Corazones valientes, decididos, fieles a Dios, pero al mismo tiempo con benevolencia y misericordia. Esa es la combinación perfecta. Si yo te pudiera dar una característica de lo que yo entiendo, de lo que Dios quiere de un hombre, es un hombre tierno y bondadoso, pero a la vez valiente y decidido. Un cordero y un león. Así que David era una persona fiel a Dios. Inclusive entró con el arca del pacto a Jerusalén, bailando y danzando, a pesar de que su esposa le daba vergüenza. Y él prefirió quedar bien con Dios antes que con su esposa, y él siguió bailando y danzándole a Dios cuando entró con el arca del pacto a Jerusalén. Era todo un estuche de monerías David. Podría decirse que David ya la tenía hecha. Podría decirse que David ya había cruzado la línea de los favoritos de Dios, y ahí estaba. Todos querían ser como David. El rey más glorioso que Israel ha tenido en la tierra se llama el rey David. No es Saúl, obviamente, ni Salomón, ni los más de 21 reyes del reino del norte y más de los 21 reyes del reino del sur, de Judá. No hay nadie que se le compare al rey David. Pero a ese hombre, que era conforme al corazón de Dios, un día se le olvidó su password. Al rey David, al gran rey David, un día se le olvidó su password. Se le olvidó de dónde Dios lo había sacado, se le olvidó que tenía un corazón humilde, un corazón benevolente, misericordioso. Se descuidó David. Así como tú y yo nos descuidamos, David se descuidó. Esa fe mermó, esa intimidad, esa conexión con Dios mermó. Cualquier relación que tú tengas es sostenida por una fe. La relación que tú tienes con Dios la sostiene una fe en tu corazón. La relación que tienes con tu esposa la sostiene una fe en la promesa de Dios para ese matrimonio y una fe en tu esposa o en tu esposo. Cuando Cindy y yo nos peleamos, yo acudo a la fe de la promesa que Dios tiene para nuestro matrimonio y digo, Cindy es una buena mujer, porque creo en ella, porque tengo fe en ella. Obviamente tengo una fe superior en la bendición que Dios nos da como matrimonio y que ahí estamos en un lugar seguro. Pero yo también tengo una fe en ella. Si tú estás en una empresa y realmente estás comprometido con esa empresa, tú tienes fe en esa empresa. Cuando tú estás en un equipo de cualquier deporte, un equipo campeón, lo hacen 11 hombres de fe en el caso del fútbol, porque tienen fe uno en el otro. Una relación no se puede sostener sin fe. En cualquier faceta que tú me puedas decir, cuando tú tienes una fe inquebrantable en Dios, ¿qué pasa? Buscas a Dios, platicas con Dios, le cantas a Dios, sirves a Dios. Esa fe se expresa en acciones. Pero algo pasó con la fe de David. Algo pasó con la fe de David
Y vamos a 2 de Samuel 11:1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué nos está queriendo dar a entender este pasaje? En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, normalmente salen, tienen una responsabilidad, deben de ir al frente del ejército, deben de ahí demostrar su liderazgo. ¿Qué pasó? Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Hay lugares donde tú y yo tenemos que ir. Hay lugares donde tú y yo no podemos rehuir. Hay lugares donde Dios te da una responsabilidad que tienes que afrontar. Hay lugares donde Dios te da una visión que no puedes descuidar. Hay lugares donde Dios te da objetivos de los cuales no puedes rehuir. Y uno de ellos era el que David fuera a la guerra en esa primavera, y no fue. No fue. Tú como padre de familia, yo como padre de familia tengo una responsabilidad. Dios me ha dado una responsabilidad de hijos y esposas si estás casado. Y no podemos rehuir esa responsabilidad. No podemos dejarle la responsabilidad a nuestra esposa de lo que pase mal con nuestros hijos, aunque es compartida. Dios me va a cobrar a mí la cuenta. Hay fotos donde debes de salir. Hay fotos donde no puedes faltar. Y esa es la foto de la familia. El hombre no puede faltar en la fotografía familiar, porque Dios nos ha dado una encomienda y no podemos rehuir, no podemos huir. Tenemos que voltear y rectificar si no lo estamos haciendo como debemos. Así que hay responsabilidades que Dios nos da y no hay vuelta atrás, o no te puedes ir por la tangente. Y una de ellas es que David debía de haber ido a la guerra y no fue. Sin embargo, claramente, ahí está. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y cuando tú te descuidas de la responsabilidad que te da Dios, cuando tú descuidas el objetivo y la visión que Dios tiene para ti, para tu familia, tanto en lo ministerial como en lo familiar, como en lo laboral, entonces algo está por suceder. David descuidó su responsabilidad de dirigir a su ejército. En 1 Samuel 11, del 2 al 3 dice, una tarde, después del descanso del mediodía, después de la siesta, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Yo no me imagino al rey más poderoso de la tierra echándose una siesta con el ejército allá, con todo, luchando y dándose espadazos, y yo tomándome una siesta. No, y deja tú la siesta. Pues no tengo nada que hacer, voy a ir a pasear a la azotea, a la alcoba de mi casa, a ver qué se ve. O sea, ¿en qué situación estaba David de letargo? Estaba atolondrado, estaba atontado. No puedo decir otra palabra aquí, antisonante, pero no sé qué le pasó a David. No sé qué le pasó a David. Yo no veo a John Biden, o cuando era Trump, o Putin, o los líderes más poderosos de esta tierra, porque David era el de los líderes más poderosos de la tierra, si no es el que más en ese momento, yéndose a tomar una siesta y luego un paseo a la azotea a ver qué se ve. No veo a AMLO haciendo eso, desde Palacio Nacional viendo a Tepito, a ver qué se ve. Bueno, a lo mejor sí, no sabemos. Pero yo no veo un hombre con tanta responsabilidad y poder, cuando su ejército está en la guerra,
tomándose siestas y paseando por un balcón. No es concebible. Algo había pasado con David. Ese no era el David. Ese no era el favorito de Dios. Ese no era el hombre conforme al corazón de Dios. Era otro David. ¿Sabes? Cuando nos empezamos a despegar de nuestra conexión con Dios, el yo carnal empieza a ganar terreno. Y ese yo espiritual que Dios quiere que sea, empieza a perderlo. David estaba viviendo una realidad que no correspondía a la posición que Dios le había dado. Y dice, y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. ¿Cómo la ve? Cuando estás haciendo cosas que no corresponden a tu responsabilidad, visión y objetivo que Dios te ha dado, y empiezas a ser ocioso, y empiezas a dormirte, y empiezas a dejar de conectarte con Dios, y dejas que otros tomen la responsabilidad que es tuya, ¿sí? Porque mi responsabilidad yo la tengo muy clara con mi familia. Pero si yo empiezo a dejar esa responsabilidad que tengo en manos de Cindy o en manos de alguien más, como les digo, algo está a punto de suceder. Algo está a punto de suceder. No podemos descuidar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y cuando perdemos esa conexión con Dios, entonces nuestra fe se empieza a desmoronar. Y allí precisamente la tentación se hace fuerte. La antesala de la caída hacia el pecado tiene que ver con una falta de conexión de Dios, la cual desmorona una fe y hace que la tentación sea tan grande que tú caigas. No podemos desconectarnos de Dios, porque si nos desconectamos de Dios, nuestra fe se hace flaquita, la tentación se hace grande y viene una caída. Te atolondras, te atontas, te aletargas, te precipitas. David envió al mensajero para traer a Betsabé. Ni siquiera tuvo malicia para decir, bueno, voy a ir yo de alguna manera para que mis sirvientes no se den cuenta. No, estaba totalmente aletargado el Señor. Le valió que sus sirvientes supieran, que su corte real supiera, y mandó a traer a la mujer bella que había visto del balcón. Y la trajeron, y dice la palabra que inmediatamente, así dice, llegó la mujer y se acostó con ella. Estaba totalmente envuelto en una mente pasional, carnal y de pecado. No la cortejó, no le invitó a cenar, no le compró un vestido, no le hizo un baile romántico, no, llegó, la vio y se acostó con ella. Porque estaba viviendo totalmente en una carnalidad y su vida espiritual estaba apagada. Apagada. La cosa fue rápida y tiempo después le informan que está embarazada. Y un pecado te lleva a otro, y una mentira te lleva a otra. ¿Y qué es lo que hace David? Hace un plan maquiavélico para matar al esposo de Betsabé. Y le dice a Joab, el capitán del ejército israelita, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo un grave problema. Embaracé a la mujer de un hombre fiel y leal,
que pelea por mí y por Dios. Pero él no estaba pensando en lo que representaba el esposo de Betsabé, un hombre fiel y valiente. Él solo estaba pensando en cómo solucionar su problema. Así que le dijo a Joab: pon a Urías, al esposo de Betsabé, al frente de la batalla, donde están más fuertes los golpes. Y lo que vas a hacer es que lo vas a poner al frente, y en un momento van a retroceder tus hombres y lo van a dejar solo peleando contra todos. Y ahí murió Urías en un asesinato con alevosía y ventaja planeado por el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Un hombre admirado, un hombre de Dios, un hombre valiente, un muchachito que mata a Goliat con toda la fe puesta en Dios. Un hombre misericordioso que le había dado misericordia al rey Saúl. Un hombre ejemplar, totalmente desbocado, totalmente fuera de sí. No podemos confiarnos, iglesia. No te puedes confiar, hombre, de que digas: ya, lloro todos los días, soy un buen hombre, soy un proveedor. Porque en cualquier descuido que puedas tener, un descuido te va a llevar a otro y a otro y a otro. Y cuando menos pienses, vas a quedar hundido y vas a perder a tu familia. No podemos descuidarnos. No podemos perder nuestra conexión con Dios. No podemos ser descuidados en nuestra vida. Así que Urías murió. ¿Qué pasó con David? David había perdido el acceso a Dios. David había olvidado sus orígenes. David había olvidado su esencia. David había olvidado su llamado, su misericordia, su benevolencia, su corazón de carne, su intimidad con Dios. David había olvidado su password. David había olvidado cómo tener acceso a Dios. ¿No te ha pasado, hombre, que todo está bien y tienes una familia increíble, que Dios te ha dado un ministerio y que empiezas a descuidar a tu familia y tu ministerio y lo bueno que te ha dado Dios por otras cosas? Y de repente, siendo un llamado por Dios, un favorito de Dios, algo pasa. Y ese marido hermoso, con una bella familia, de pronto termina acostándose con alguien más. Y ese empresario próspero, de pronto se vuelve un empresario avaricioso. Esos jóvenes sanos que un día alababan a Dios, de repente están hundidos en las drogas y en el alcohol. Ese líder de iglesia que se fue descuidando, de repente lo ves y está viendo pornografía. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. El domingo pasado me encantó el servicio. Me encantó la predicación de mi pastor. Y estábamos contentos. El lunes me preguntaba Cindy: ¿cómo te sientes? Le decía: qué bonito estuvo el servicio, me encantó. Tuvimos una comida, la gente estuvo ahí, nos la pasamos muy bien. Pero inmediatamente, después del domingo, yo sentí, que era atacado. Y yo cedí a ese ataque. Dice la palabra que el enemigo no está sentado, el enemigo no se duerme siestas, el enemigo no se anda paseando en el balcón tonteando, no, el enemigo anda buscando hurtar, matar y destruir.
Y cuando el enemigo sabe que algo viene de parte de Dios a una comunidad, entonces el enemigo no se va a quedar sentado en una silla. Así que yo cedí y tuve mi bronca, mi problema con Cindy, y en la noche decía, ¿cómo pude yo transformar ese gozo que tuve el domingo y ahora estoy enojado con mi esposa? ¿Cómo? ¿Cómo dio vuelta todo? Dice la palabra que nuestra fe se deposita en el corazón. ¿Cómo podemos caer de algo tan alto a un lugar tan bajo? Y es que hay un enemigo que se llama diablo que va a golpear y a tratar de tumbar tu fe. Dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Y crees en tu corazón. ¿Dónde está la fe? En el corazón. Ahí está la fe, en el corazón. Dice Proverbios 4:23, por ende, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Ahí está la fe. Y Dios nos advierte, cuida tu corazón. No descuides tu corazón, no descuides tu espiritualidad, no descuides tu conexión conmigo, porque yo soy el que te sostengo. Y crece en tu corazón, dice Efesios 3:17, que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así que el enemigo lo primero que va a querer hacer es desconectarte con Dios. Porque sabe que si te desconecta con Dios va a mermar tu fe. Y sabe que si merma tu fe vas a estar débil. Y si está débil, entonces te va a poder tentar, te va a poder hurtar, te va a poder destruir y te va a poder matar esa vida espiritual que Dios te ha regalado. El enemigo es muy astuto. Y estoy seguro que el enemigo no estaba ausente de lo que le estaba pasando a David. Estaba metido hasta las trancas ahí. Y David sucumbió. Mira, un corazón puede ser el mejor aliado o un corazón puede ser el peor enemigo. Tu corazón es engañoso y el mío también. Dice la palabra en Mateo 7:21-23, porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, fornicaciones, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Fíjate, del corazón del hombre puede salir eso. Oiga, del corazón de David. ¿Qué salió del corazón de David? ¿Qué salió? Adulterio y asesinato. ¿Qué peor cosa puede haber que eso? Del hombre favorito de Dios, del hombre conforme al corazón de Dios, de ahí, de ese hombre, salió adulterio y asesinato. Ah, caray, entonces ¿qué onda? ¿Me voy a guiar por mi corazón? No. No te puedes guiar por tu corazón, te tienes que guiar por tu conexión con Dios. Porque cuando tú te conectas con Dios y tienes una fe en Cristo, entonces tu corazón es transformado. Y entonces tu corazón tiene un programa de mantenimiento que nada lo puede traspasar. Ni el ataque del enemigo más astuto e inteligente va a poder traspasar tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón está revestido de una relación espiritual con Dios, de una conexión en donde tú lo buscas todos los días, platicas con Él, le pides consejos, no te sueltas de su mano y ahí nada puede penetrar, nada. Tu conexión con Dios. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Tu corazón puede ser bueno o malo, depende de tu conexión con Dios. Mi corazón el lunes en la noche era malo y yo decía, ay Señor, ayer estuve en la inauguración de la iglesia, estuvimos 4 meses trabajando en este lugar, poniendo pisos, canceles, pintando cables, luces, divisiones, baños. No tiene una idea, se ve muy sencillo, pero fue un trabajal.
Y yo estaba tan contento el domingo y en el espíritu, y de repente el lunes en la noche, ¿quién soy? ¿Quién soy? No nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Aquí viene lo grandioso del mensaje. Cuando Dios vio a David, a Dios le dolió su corazón. Cuando Dios te ve a ti, que te desenfocas, que pierdes la visión, le duele su corazón. Y Dios no se quedó con los brazos cruzados. Le echó un telefonazo a su profeta, a Natán. Dijo, aquí hay una emergencia, vamos con la línea directa, y le echó un telefonazo a su profeta Natán. Y le dijo, profeta, hijo, aquí tengo a un favorito, a un hombre fiel, a un hombre que fue bueno, a un hombre que siempre me ha sido fiel, pero se cayó, no sé qué pasó, Natán, pero vamos tú y yo a hacer equipo, porque Dios lo puede hacer solo, pero a Dios le place usar al hombre para rescatar al hombre. No subestimes la predicación de los domingos. No subestimas lo que te digo aquí. Dios nos habla a través del hombre, nos habla a través de la palabra, obviamente. Nos habla a través de la oración, obviamente. Pero Dios también nos habla a través del hombre. Y Dios le plació usar a Natán para confrontar a David. Y le explicó la situación y le dijo lo que había pasado. Le dio instrucciones y Natán las siguió. Y Natán confronta el pecado de David. Yo no sé qué pecado tengas tú. No sé cuál sea tu pecado. Solamente Dios y tú lo saben. Lo que sí sé es que hoy Dios te hace un llamado y te confronta. Dios te confronta. Dice Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Dios te tiene que disciplinar, te va a disciplinar. Si Dios si te tiene que confrontar, te va a confrontar. Si Dios te tiene que hacer pasar por un desierto, te va a hacer pasar por un desierto. Pero no te va a soltar y nadie ni nada te arrebatará de su mano. Aún y cuando te equivoques con el peor de los pecados como David, Él no te va a soltar porque Él es fiel. Y te vas a tratar de esconder abajo de una piedra y allí te va a encontrar. Y te vas a tratar de ir a otra ciudad a vivir y allí te va a encontrar. Y vas a cambiar de trabajo y allí te va a encontrar. Donde quiera que te quieras esconder, cuando tú te alejas de Dios, Él te va a encontrar. Y le hablará a un profeta o a otro, a un pastor, a un predicador o a alguien de la calle para hablarte, pero Dios te va a confrontar y Dios no te va a dejar de amar. Pensé que Dios me había dejado de amar. No sé qué pasó en mi mente. Tenía 18 años. Y yo decía, ya hice muchas cosas. Es que es uno tras otro. Mi mochila estaba cargada de cosas malas que había hecho. Y decía, no, yo ya no tengo perdón, yo ya no tengo ningún tipo de relación contigo, no quiero ir a la iglesia, no me importa nada. Y yo quería huir y huir y huir, pero no podía. Y un día el Espíritu Santo me llevó a una iglesia y me senté en la orilla, en la esquina.
en el lugar más lejano del altar. Pero no importa qué tan lejos del altar estés, Dios va por ti. Así que en un momento, en un canto, en un segundo, algo en esa canción me tocó y empecé a llorar y me empecé a arrepentir y le dije: Señor, perdóname, no tengo mamá. No tengo mamá. Algo me llevó a ir al altar y duré en el altar más de media hora, con las manos levantadas. Yo no sé cómo fue, pero no me cansé. Y cuando yo volví a mi lugar, ya estaba predicando la persona que estaba predicando. Yo hasta con pena me fui. Dije: pues estoy aquí interrumpiendo, pero ni modo. Y ahí Dios marcó mi vida. Cuando peor estaba. Porque nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Dios hoy quiere redimirte. Dios hoy quiere redimirte. Dios hoy quiere que te sientas libre como cuando eras niño y confiabas. Dios hoy quiere quitarte todo peso del pecado que puedas tener. Lo peor que hayas podido hacer, hoy Dios te dice: ven, te voy a limpiar, te voy a quitar cualquier peso que tengas, por más pesado que sea. Hoy quiero redimirte. Hoy quiero redimirte. Hoy quiero redimirte. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Todos. Todos. El peor, ahí está. Llevó los pecados que David cometió en la cruz antes de que él viniera. Llevó los pecados de Pedro que cometió cuando lo estaban crucificando. Y llevó los pecados tuyos que ya cometiste, que hoy cometiste y que mañana cometerás. Porque su cruz y su sangre es poderosa. No la subestimes. La sangre de Jesús no ha pasado de moda. La sangre de Jesús no ha coagulado. La sangre de Jesús está más fresca que nunca. Y hoy te quiere redimir. Así que Dios le habló a David por medio del profeta Natán. Y David se arrepintió. Y Dios hoy te dice: venid a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si tu pecado fuera como la grana, vendrá a ser emblanquecido como la nieve. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser emblanquecido como la lana. Solo necesitas un password. Y ese password te lo voy a decir hoy. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando tú naces de nuevo, el password es tu fe en Cristo. Por fe somos salvos. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y cuando tú tienes una fe en Cristo Jesús, tú le entregas tu confianza, tú aceptas su señorío, tú te arrepientes de tus pecados y tú le pides que te dé vida nueva y Él te la da. Pero a muchos de los que estamos aquí se nos ha olvidado que somos hijos de Dios. Y por una u otra razón hemos fallado. Dios tiene un nuevo password para ti. ¿Se te olvidó tu password? Iglesia, ¿se te olvidó tu password? De repente estás en un lugar donde no estabas. ¿Te olvidaste de tu contraseña? Y ya llevas 8 intentos y piensas que te quedan 2. Dios te dice: tengo 1000 intentos para ti, hijo, no te preocupes. Pero ya no quiero que sufras, ya no quiero que vivas esa vida. Quiero que el siguiente intento acceses a mí.
No te quiero traer de intento en intento. No quiero jugar contigo. Necesito que vuelvas, pero necesitas un password. Y ese password, iglesia, se llama arrepentimiento. Ese password se llama arrepentimiento. Cuando se te pierde el password original, tu nuevo password, arrepiéntete. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Hubo consecuencias, pero lo perdonó. Todo pecado lleva consecuencias, pero nada se compara al perdón de Dios. Hoy Dios te quiere perdonar. Hoy Dios quiere formatear tu disco duro. Hoy Dios quiere darte el password. Hoy Dios quiere darte otra oportunidad. Hoy es un día de salvación. No podemos perder la conexión con Dios, porque eso mermará nuestra fe. Y cuando merma la fe, es fácil caer. ¿Cómo vas a someter? ¿Cómo vas a resistir? ¿Cómo va a huir el diablo de ti? Y estoy por acabar, si puede pasar el grupo de alabanza. Dice la palabra que nos sometamos a Dios y el diablo huirá de nosotros. No podemos someternos a Dios si no pasamos tiempo con Dios. No puedo someterme a Dios cuando sistematizo mi oración. Cuando tú conoces a Dios y hablas con Él, entiendes y conoces a Dios. No conoces una religión, conoces al Dios de las religiones. Y ahí tú entiendes y comprendes a Dios y lo conoces. Sabes qué le gusta y sabes qué no le gusta. Para yo poderme someter a alguien, necesito saber qué le gusta y qué no le gusta. Necesito conocerlo. Necesito conocer sus gustos. Ponme el... Necesitamos conocer a Dios para someternos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, dice la palabra, que el enemigo huirá de ti. Jesús dijo que había un enemigo llamado diablo. Así que créele a Jesús. Si quieres no me creas a mí, créele a Jesús. Hay un diablo y hay muchos demonios que están tratando de tumbar tu fe. Tú no los ves porque es una esfera espiritual, pero existen. Y esos demonios
están tratando de mermar tu fe. La principal estrategia que ellos usan es que te desconectes de Dios. Y te van a distraer de tal manera que tú no te conectes con Dios. Pero si tú vences esos distractores con tu voluntad que Dios te dio, y ahí está en tu alma, entonces tú estarás posicionado para tener una conexión con Dios. Y esa conexión con Dios te permitirá conocer a Dios. Conocer qué quiere Dios y qué no quiere Dios. Y ahí viene el sometimiento con la obediencia. Entonces, si yo obedezco a Dios, si yo me someto a Dios, si yo conozco a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? No tengo que gritar y reprender. No tengo que brincar y decirle que se vaya el diablo. Solito se va a ir. Porque hay algo que el diablo no puede penetrar. Se llama relación íntima con Jesús. Ahí por más que quiera no va a poder entrar. ¿Por qué los cristianos vivimos de derrota en derrota? ¿Por qué no dice la palabra que vamos de victoria en victoria? ¿Cómo le hacemos para vivir de victoria en victoria? Ahí está. Sométete a Dios y el enemigo y el diablo irán. Pero si yo no conozco a Dios, ¿cómo me voy a someter a Dios? Por eso es tan importante que no dejemos de congregarnos. Pero más importante, no dejes de hablar con Dios todos los días. Y si fallaste en esto, hoy el password es arrepentimiento. Mira, yo no sabía cómo volver a Dios. Lo único que supe es que Dios me tocó, le pedí perdón, oré y algo nuevo surgió, porque hubo arrepentimiento. Así que hoy, ahí están los secretos. Los secretos de Dios para tu vida esta semana son: conéctate a Dios. Conoce los gustos de Dios. Sométete a Dios siendo obediente. Y cualquier cosa que quiera venir del exterior no va a prevalecer. Ni el mundo, ni el enemigo, ni los demonios, ni tu carne. Y ahí está la vida de victoria en victoria. Y si fallaste en esto y estás atrapado, el password es: arrepiéntete de corazón y Dios hará todo nuevo en ti. Dios te bendiga.